En los 10 videos anteriores desarrollé los argumentos de mi propuesta sobre desarrollo integral social. Y ahora quiero continuar con aquello que me parece importante en lo que corresponde al área de los conceptos, porque debemos entender mi propuesta sustentado en conceptos muy claros de lo que interviene en su justificación y en su realización. Bienvenidos a esta reunión de hoy día y quiero agradecerte pues por tu presencia y también por estar compartiendo estos videos. Por ejemplo, hoy día quiero sustentar con respecto a mi propuesta qué debemos entender por poder. Y en este caso, en el ejercicio de ese poder, ¿no?, pero en términos políticos. No hay que tenerle miedo a lo que es la política, porque en el camino vamos a entender el verdadero sentido de la política. Eso es por un lado. Pero por otro lado también, que tiene que ver con el poder político, es el concepto de soberanía. Hoy día entonces voy a compartir contigo lo que yo entiendo sobre el poder político, el ejercicio del poder político. El ejercicio del poder político se hace a través de las siguientes modalidades, formas. Estoy hablando de lo real, de lo fáctico, como dice. El poder político se ejerce, por ejemplo, como una fuerza de dominación. Otra forma es como una fuerza de servicio. Y estoy agregando, no he visto otros autores que lo establezcan así. Como te digo, es una manera muy particular que yo lo hago para poder manejar mis conceptos. Es, por ejemplo, el poder de la seducción. Y también, fíjate, el poder del silencio. Hay que entender y ver objetivamente qué clase de poder político se está manifestando en la relación social. Cuando, por ejemplo, el ejercicio del poder político es como dominación, lo entenderás. Es la imposición de alguien que se siente con más poder que el otro. Se sustenta, por ejemplo, la tiranía, la dictadura, la esclavitud, no la democracia. Y hay ejemplos de ejercicio del poder político como dominación, pues a través de la historia e inclusive actualmente en nuestra realidad. El autoritarismo. El Estado soy yo. Yo soy el representante del pueblo y hablo al nombre del pueblo, pero en realidad está ejerciendo un dominio personal o un dominio colectivo de grupo económico o de grupo político, como es el caso de los partidos políticos. Y hablan a nombre de la democracia o en nombre de la democracia. Estoy defendiendo la democracia, pero imponiendo pues aquellas cosas que tienen detrás de esa declaratoria, ¿no?, un interés perverso. Entonces hay que distinguir. Cuando veas esa relación con alguien, digas que esté ejerciendo el poder político frente a mí como dominación, quiere dominarme. Entonces yo me rebelo contra eso, pues, porque no está bien. El ejercicio como servicio, fíjate, también es importante, porque entonces ahí dices, yo me debo a.
ya no es el interés personal, sino que te estás viendo otro interés, ¿no? En este caso estoy hablando de un servicio bueno, ¿no? Que tú lo debes ejercer porque tienes esa capacidad propia, individual, porque puedes, porque te han delegado a través de una elección, por ejemplo. Y como de servicio ya no es, por ejemplo, impositivo, tiránico, autoritario, ¿no? Sino en qué te puedo servir. Y lo voy a hacer, o más aún, lo vamos a hacer. Esta es la gran diferencia, como decir en blanco y negro. Uno es negro, por decir así, por su perversidad, y otro es blanco por su bondad. Así quiero dejar claramente esta distinción. El poder de la seducción lo pueden utilizar ambos, la dominación o el del servicio. Por ese partido, por esto. Porque te pueden estar diciendo, oye, mira, esto te conviene, fíjate, ¿no? Como aquel vendedor que te está vendiendo algo que es hechizo, que es falso, ¿no? Y que después dice, ya le engañé, ya le vendí, ¿no? Porque tiene, pues, la facilidad de la palabra, ¿no? Es un vendedor, dicen, vendedor de cebo de culebra, dicen, ¿no? Así, en lo criollo. Y pues, la seducción en todos los niveles, ¿no? Aquí hemos tenido presidentes, inclusive, así, seductores, ¿no? Grandes oradores, todo el mundo lo cargaba en hombros, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué estaba haciendo? Utilizando esa facilidad de la seducción para luego ejercer su poder de dominación. Pero también la seducción puede usar, ¿no? En buen sentido de la palabra, para el servicio, claro. O sea, tener la paciencia de explicarle, de hacerle entender con palabras así atractivas sobre lo beneficioso que es para esa persona, pero desde un punto de vista honesto, tuyo. Esa es la diferencia. O sea, la seducción funciona, como te digo, en ambos lados. Pero esa seducción debe tener un sustento, ¿no? Que se ve cuando te pones a analizar si es que es una seducción para el bien del otro y en perjuicio tuyo, o para bien tuyo. El otro poder es del silencio. Este poder también es bien importante. Cuando un jefe, ¿no? Que esto tiene que ser así, yo soy el dueño y por acá, y el empleado lo escucha, o diciendo, ¿no? Sí señor, pero en el fondo, su silencio, ¿qué está diciendo? Te digo por experiencia, yo esto lo veo claro cuando converso o me relaciono con otra persona, ¿no? O con un colectivo. Analizo esto, pues. No porque se quedó callado significa de que ya lo dominaste, ya es tuyo. No, no sabes qué significa ese silencio. Por eso el silencio también tiene un poder inherente que hay que aprender a descubrirlo. Esta forma de ver el ejercicio del poder en términos políticos nos va a servir justamente en nuestra experiencia de aplicación de nuestra propuesta. Porque vamos a descubrir, por ejemplo, lo que hay de fuerza de dominación dentro de una comunidad. Lo que en sociología se habla sobre, hay que ver, ¿no?, quiénes son los que componen y ejercen el poder como dominación, los grupos de poder dentro de la comunidad. Y vas a encontrar que inclusive hay familias que ejercen un poder de dominación sobre todo un pueblo. A nivel nacional vemos eso, ¿no? Luego también vemos dentro de la comunidad que hay personas y hay instituciones que ejercen el poder del servicio. Y auténtico, sincero, honesto. No como seducción para luego, en el fondo, hacer lo que es la dominación como beneficio. Lo mismo el silencio también. ¿No crees que, como te repito, porque está calladito, baja así, y ya lo dominaste o ya te entendió tu servicio? No, el silencio habla. ¿Me dejo entender? Ahora mira el concepto de la soberanía. El concepto de la soberanía también tiene mucho que ver porque se relaciona
con respecto a quién, quién tiene el derecho al ejercicio del poder. ¿Quién es el soberano? ¿No? A eso se refiere. La soberanía entonces se puede identificar claramente con respecto a la personalización del poder. Pero hay que ver esa soberanía, si es una soberanía propia, ¿no? Derecho propio natural, por decirte así, o es una soberanía que se ejerce en nombre del verdadero soberano. Por ejemplo, el presidente de la República, como presidente de la República, ¿no? Es la máxima autoridad en una nación. Y como presidente ejerce la soberanía de su autoridad como presidente. Pero no debe olvidarse que la soberanía que representa el presidente emana natural, la fuente del pueblo. Eso dice la Constitución, por ejemplo, que el soberano es el pueblo, no el Estado. El Estado es un representante del soberano. Los legisladores son representantes del soberano pueblo, que por naturaleza de la Constitución así lo establece, porque nosotros tenemos un sistema político representativo, no de democracia directa. Y luego entonces, si nosotros vemos esta relación de la soberanía que nace en el pueblo y que hay alguien que lo está ejerciendo por mandato del pueblo, o sea, en representación del pueblo, hay que entonces estar atento cómo está ejerciendo el poder político, como dominación, como servicio, como vendedor de cebo de culebra para mentir, ¿no? O se está absteniendo así un silencio que perjudica a la soberanía del pueblo. Es agachar la cabeza, pues, ¿no? Frente a alguien que está mancillando, ¿no? Que está pisoteando la soberanía auténtica, natural del pueblo, y que él debe defenderlo. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que distinguir. En nuestro proyecto, entonces, tenemos que hablar en estos términos, pero relacionado, por ejemplo, con el concepto de libertad. No nos olvidemos que siempre esto te menciono. La libertad, por ejemplo, cuando lo interpretamos, la libertad de liberarnos de qué, ¿no? Esto ya significa ver la independencia, o sea, romper los lazos de dependencia, la libertad de, pero la libertad también entendida como un para. ¿Para qué? Mira la distinción. Cuando entendemos así la libertad como independizar de aquellos poderes, de aquellas fuerzas que no nos permiten ejercer nuestro libre albedrío, lo que nos conviene, ¿no? Debemos a continuación tener muy claro el para qué necesitamos la independencia. Porque a veces nos quedamos libertad de, nada más. Vamos a liberarnos de España y no sé cuánto, ¿no? Pero no para construir una sociedad, una república democrática. O sea, nos liberamos de España para luego ser dependientes o de otro poder exterior o grupo de poder interior, ¿no? De una aristocracia, por ejemplo. Entonces, hay que siempre, estos dos conceptos de poder en el ejercicio político de la soberanía, tiene que estar muy claramente entendido con el concepto que nosotros ya manejamos de la libertad.
liberarnos, independizarnos de qué, pero luego, ¿para qué queremos esa libertad? ¿Para qué estamos luchando? Para construir un país, ¿no? Una sociedad más justa. Y justa en diferentes términos, porque hay justicia social, justicia económica, ¿no? Justicia lo que llaman distributiva, y una justicia integral. Bien, hasta aquí lo que he querido exponerte hoy día, y nuevamente pues te sigo reiterando mi invitación para que me acompañes. Muchas gracias y como siempre te digo, hasta la próxima.